El Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 15 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom a propósito del atentado ocurrido ayer en horas de la madrugada en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Bueno, diversas reacciones desde nuestro país. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, negó la injerencia venezolana en este atentado ocurrido en Cúcuta. Y leo nota de efecto Cocuyo. El régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro de Defensa, se pronunció sobre el atentado terrorista con explosivos en Cúcuta, ocurrido durante la mañana de este 14 de diciembre, con un altisonante rechazo a las acusaciones que funcionarios colombianos hicieran acerca de la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela y de que ese ataque fue orquestado desde el territorio venezolano. Vladimir Padrino López, jefe de ese ministerio, escribió en su cuenta en Twitter que con este atentado se buscan escenarios de xenofobia contra venezolanos. Esto porque el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acusó directamente al régimen chavista de ocultar a grupos armados disidentes de Colombia, como la Segunda Marquetalia, el mando de Iván Márquez, así como estructuras asociadas al Ejército de Liberación Nacional. Y la verdad, francamente, que la presencia de estos grupos en nuestro país es indiscutible. Evidencia de ello lo ocurrido recientemente en el estado Apure. De esto no podrán negarlo desde Venezuela. Habrá que ver en qué terminan estas investigaciones, obviamente, del caso concreto de lo ocurrido en Cúcuta. Pero ¿qué se sabe sobre este hecho? Lo toma la revista Semana, que dice lo siguiente: la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional y más de 20 grupos delincuenciales se disputan el control de la ciudad. Lo ocurrido recientemente en el aeropuerto de Cúcuta no se trata de un hecho aislado, sino de tendencia criminal que amenaza a todos los rincones y principales estamentos de la ciudad. No es casualidad que en la capital norte de Santander se hayan presentado más de 5 grandes atentados terroristas en menos de un año. Y hay que incluir en esta lista de hechos el caso del carro bomba en la Brigada 30 del Ejército Nacional y también el atentado contra el propio presidente Iván Duque ocurrido en esa ciudad. Lo cierto es que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores materiales de este hecho. Dramático, además, porque ocurre este último en un aeropuerto que estaba lleno de personas, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Sobre el avance de la pandemia, tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, Nicolás Maduro dijo desde Cuba que cree que usan la variante Omicron para manipular la opinión pública y francamente uno no sabe ni cómo empezar a valorar estas declaraciones, porque prácticamente al unísono el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante se expande a un ritmo nunca visto. Estas fueron las declaraciones del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, además en compañía de varios expertos. Él dice que la nueva variante del virus del COVID-19 ya está presente en 77 países, a pesar de que la OMS considera que podría encontrarse en todo el planeta porque no se haya detectado todavía. La entidad pidió no subestimar a esta variante. De hecho, acaban de confirmar un caso en Ecuador, muy cerca de nuestro país. Bueno, ya está presente en América Latina. De esto vamos a hablar ampliamente y otros temas con nuestro invitado, el doctor Jaime Lorenzo, nos acompaña desde tempranito, quien es director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer atenderte y poder conversar contigo. Y un saludo a todo tu equipo, que realmente a veces nadie reconoce ese trabajo de hormiga, de escondida detrás de las cámaras,
por favor, hazle llegar este reconocimiento por parte nuestra y a todos los amigos que estén conectados en este momento. Gracias por escucharnos y esperemos que nuestro mensaje logre llegar a todos ellos. Gracias por sus palabras, doctor. Pues yo le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la pandemia, con la variante Omicron. Le pediría una valoración acerca de lo que dicen las autoridades sanitarias desde la OMS. Hacían un llamado ayer a no bajar los brazos. De hecho, advertían a algunos expertos en esta rueda de prensa, el propio director de la OMS, que la gente considera que la variante Omicron está asociada a casos menos graves, pero ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso. ¿Qué puede decirnos? La gran situación, generalmente cuando se trabaja en salud pública, la verdad absoluta nunca la podemos decir, porque en medicina 2 más 2 son 5. Bajo ese criterio, y la OMS está haciendo un anuncio adecuado y pertinente, porque se está basando primero en lo que están haciendo como investigación en diferentes países y segundo en la experiencia adquirida con esta enfermedad. Debemos recordar que en Europa ellos están entrando ya en su 5ª ola, y una 5ª ola que de paso en muchos países llega cuando han cubierto casi más del 80% de la población vacunada, que es el caso del Reino Unido, que tuvieron que regresar a el estricto cumplimiento en sitios abiertos del uso del tapaboca, una cosa que ellos habían anunciado que habían dado esa libertad a sus ciudadanos. Incluso Israel ha regresado a restricciones y otros países están evaluando las restricciones porque quiere decir claramente lo que dice la OMS, que ante que no logremos controlar efectivamente la enfermedad o erradicarla, siempre tendremos que protegernos, y las medidas que se tomen, ya sea de cuarentena o de flexibilización, tienen que ser tomadas bajo criterios técnicos totalmente sanitarios, no criterios ideológicos políticos. Ahora, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, doctor, y el descenso aparente del número de casos de coronavirus, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Este punto lo hemos venido denunciando desde hace un buen tiempito. Primero hay que tomar en cuenta que para hacer los anuncios el gobierno se ha puesto una camisa de fuerza. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente anuncian los casos que dan positivo de la prueba gold estándar, que es la PCR molecular. El gran problema que tiene eso, que usted tiene que mantenerse haciendo pruebas de buen nivel y buena cantidad diariamente para tener un paneo de la realidad país. ¿Qué ocurre? En Venezuela desde el 4 de abril no se publica la cantidad de pruebas diarias que se realizan. Segundo, tenemos información de varios estados que el material para tomar la muestra, para poder hacer la prueba, no lo hay en el sector público. Y tercero, continuamos con la misma cantidad de sitios públicos donde se hace la prueba, es decir, los 5 laboratorios que teníamos el año pasado, con una disminución importante, y tenemos ahorita un gran número de laboratorios privados que están haciendo la prueba. Para nadie es un secreto, pero lo más importante es que esos laboratorios no están reportando. Y por último, si se dan cuenta en el reporte de contagios nuevos diarios, desde hace muy buen tiempo no se está reportando el país, se reporta con deficiencia. En el caso de hace 2 días hubo 10 estados que no reportaron, que no aparecen en el reporte. Y para nadie es un secreto que la enfermedad todos los días en todos los rincones de Venezuela aparece un caso nuevo. Por ende, eso te lleva a tener claro que la información es parcial, no nos puede dar una visión nacional, y al no tener una cantidad de pruebas adecuadas en buen número, no puedes tener una inferencia de lo que ocurre en realidad con la enfermedad. Y es por eso que nuestra alerta mucho más fuerte, debido a esta flexibilización sin controles, sin llamados a la prevención, nos tiene a todo el sistema de salud en alerta. Por una sencilla razón: si venimos a tener en Venezuela otra ola, nuestro sistema sanitario está muy resentido, nuestros recursos humanos están agotados física y mentalmente, y no ha habido nueva reposición o adecuación de nuevos espacios
para prepararnos a lo que sea e incluso para atender las enfermedades que siempre habíamos tenido. Sobre este tema, quisiera preguntarle, doctor, ¿qué información puede comentar con nosotros acerca del personal de salud, el impacto que tiene la pandemia y sobre todo la vacunación? Decía el doctor Julio Castro en sus redes sociales que, bueno, costaba creer, palabras más, palabras menos, las cifras que está manejando el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a la cobertura vacunal en nuestro país. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Con respecto a lo que dijo Julio, mira, lo compartimos, yo no digo si 100%, mucho más del 100%, por una sencilla razón. La información que se está dando de ese 80%, nos gustaría que la dijeran bien claramente, en el sentido que hubiese una correlación entre la cantidad de dosis vacunales que han llegado al país y la cantidad de personas que han sido vacunadas. Ya por ahí tenemos un pequeño desfase. Segundo, organizaciones internacionales al 30 de noviembre hablaron que se tenía una cobertura de un 43% de personas vacunadas. Y cuando se habla de vacunados, se está hablando de personas que recibieron las 2 dosis. Ese es el número real que se tiene que publicar, porque estamos hablando de vacunados, no de personas que le han colocado la primera dosis solamente, sino que tengan el esquema completo. Y lamentablemente está ocurriendo algo que en los centros de vacunación estamos observando, no estamos observando las colas que vimos al principio, y eso es normal, porque llega un momento de que se ha vacunado un porcentaje de la población, y si tú haces campañas o das la sensación de que tienes el control absoluto, que no hay problema, ordenas y das flexibilización sin controles, nuestra ciudadanía que no tuvo una buena educación preventiva durante todo el año anterior de la pandemia, no toma en serio la información oficial y no se está vacunando. Y lo que estamos viendo es un goteo continuo en esos centros, principalmente en las farmacias comerciales, de personas que van a vacunarse. Pero eso, mi querida amiga, nos tiene a nosotros en alerta, porque hay una situación real. Los países que están diciendo que ya consiguieron la nueva variante es porque la investigan en muestra de personas que sufren la enfermedad. Están en continua investigación. Venezuela tiene limitaciones y por suerte este mismo año el equipo del INVI logró publicar una investigación que ellos estaban haciendo para determinar cuál era la variante circulante, pero con muy poco apoyo gubernamental. Y eso es grave, porque nosotros tenemos que detectar lo que está circulando y si aparece alguna variante o mutación propia de Venezuela, porque este es un virus que él no tiene desde el punto de vista de sus capacidades de multiplicarse o dividirse o mutar, él lo puede hacer en cualquier lugar del mundo, porque si te das cuenta, en muchos países están reportando variantes de interés o variantes que no tienen importancia, pero ya aparece a nivel mundial. No te oigo, María Alejandra, tienes el audio apagado. Perdone usted. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a algunas de las declaraciones de los responsables de la Organización Mundial de la Salud, ahondar en ello. Por ejemplo, en una entrevista con El País de España, María Van Kerkhove, quien es jefa técnica de la OMS, ofrecía algunas consideraciones sobre esta nueva variante Omicron. Y a propósito de la vacunación, decía que no es suficiente, por sí sola no es suficiente para hacer frente a la pandemia. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección. Y yo quisiera referirme al tema tomando en consideración, digamos, el panorama con relación a esta nueva variante del coronavirus que circula en el planeta. Regreso a la pausa. Le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia, el avance de la pandemia de coronavirus en el mundo y concretamente en Venezuela, a propósito de las declaraciones ofrecidas ayer, hace 24 horas, por el director de la OMS y otros especialistas de la organización, hablando de la variante Omicron del coronavirus, que se expande a un ritmo nunca visto, han dicho desde la Organización Mundial de la Salud. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, quien es el director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Yo le pedí una consideración, doctor, acerca de lo que han dicho los responsables de la OMS, y lo han reiterado otras autoridades sanitarias en el mundo. La vacunación por sí sola no es suficiente, entre otras cosas previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico a propósito del avance de la inmunización en Venezuela. Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, lo más importante es algo que dije al principio, que es, a nivel mundial, todos los sistemas de vigilancia epidemiológica han aprendido con experiencia, no solamente con esta enfermedad, sino con otras enfermedades, y al activarse el sistema de vigilancia, se puede tener una exacta caracterización de lo que ocurre en la enfermedad localmente y mundialmente. Y es por eso que la OMS, basándose en esa vigilancia epidemiológica, dice lo que está planteando, que primero, al hacer la observación de cómo se está comportando, el alerta necesaria de que con esta nueva variante no podemos estar confiados, porque se aprende. Y lo comentaba, países que flexibilizaron porque pensaban que con la vacuna solamente ya habían logrado erradicar la enfermedad, están regresando a situaciones de restricciones severas. Y eso es lo importante de este anuncio. Desde el año pasado hemos estado diciendo, y este año también hemos dicho, que bien es cierto que las vacunas dan un porcentaje altísimo de protección, pero queda un pequeño grupo de personas que no van a tener esa protección de la vacuna, y esas personas pueden enfermarse, incluso pueden llegar a tener síntomas graves de la enfermedad. Incluso las personas que han sido vacunadas, ya está demostrado que las vacunas actuales te dan un tiempo bastante importante de inmunización, porque tu cuerpo preparó los mecanismos de defensa, pero esos mecanismos de defensa van disminuyendo en la medida de que no te proteges, y al no protegerte te conviertes tú también en un gran portador de la enfermedad, aun estando vacunado. Todas estas situaciones nos dicen a todos nosotros que lo importante y lo más barato, aunque la vacuna pueda ser barato desde el punto de vista de mecanismo de evitar la enfermedad, porque es mucho más barato que una terapia intensiva, pero también es mucho más barato cumplir con las normas de prevención, uso adecuado del tapaboca, el distanciamiento social, y lo más importante, la limpieza efectiva de las manos, porque es un mecanismo de evitar la persona que ella misma se enferme. Y aquí tengo que hacer un mensaje, María Alejandra, no sé si lo tenías en tu pauta. Estamos ya a pocos días de llegar a nuestra fecha, que por costumbre, por tradición,
forma parte de lo que somos los latinos, somos los americanos. Nosotros, nuestra sangre caliente no nos impide hacer una Navidad de 2 metros de distancia y saludarnos con el tapabocas dentro de nuestras casas, dentro de nuestras urbanizaciones. Pero aquí nuestro llamado a todos los ciudadanos, por favor, entiendan bien que nosotros como venezolanos, como latinos, sabemos qué tan caliente es la sangre nuestra. Pero por favor les llamamos a que tengan clara conciencia que en estas festividades y más con esta amenaza que tenemos, guardar la prevención en la mayor posibilidad, porque debemos pensar en esa persona, en ese abuelo, en esa abuelita, en esa persona con una enfermedad, con una condición crónica de salud que vive en nuestras casas, y evitemos que ellos se enfermen. Y la única manera en nuestro hogar es tratar de cumplir con esas normas de protección y asumirlo como un reto como ciudadanos para evitar ese dolor y vivir lo que es la enfermedad, que ya muchos la conocen y muchos lo han vivido. Y la han sufrido, doctor, han perdido gente muy querida producto de la pandemia, pero a propósito de lo que usted menciona, le preguntaban justamente a María Van Kerkhove, quien es jefa técnica de la OMS, sobre este tema de las Navidades, y efectivamente ella ofrecía algunas recomendaciones, le decían si es seguro ir a una cena navideña con 10, 15 familiares, si todos están vacunados. Ella decía, bueno, si vas a participar en reuniones, estés vacunado, te hagas un test antes de ir. No sé si esto será operativo para Venezuela, pero mantengas una buena ventilación en la habitación, llevas mascarilla cuando sea factible. Sabemos que es complicado porque te vas a quitar la mascarilla para cenar, te tomas un par de bebidas, te das abrazos y no es realista mantener la distancia todo el tiempo, pero tienes que entender el riesgo. Tus acciones tendrán consecuencias. Yo le pedí un comentario porque va en la misma línea de lo que usted nos dice, doctor. Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, y yo lo digo no con la frialdad de esa persona de Europa, que ellos tienen una visión de la vida diferente a la nuestra. Nosotros somos latinos, somos expresivos en nuestros sentimientos, y es por eso que estamos haciendo el llamado. Realizar el test, ojalá pudiéramos hacerlo, pero si nuestro país no puede tener realizar la suficiente cantidad de pruebas diarias a nivel nacional, pedir eso a nuestros ciudadanos que ya de por sí tienen un peso muy grande por la situación socioeconómica, sería irresponsable de parte mía, pero ojalá pudiéramos hacerlo. Y lo otro, sí, las recomendaciones básicas, pero lo importante es que entendamos que debemos cuidarnos nosotros y asumir ese cuidado de nosotros hacia nuestra familia, porque yo quiero volver a abrazar el año que viene, yo quiero volver a besar el año que viene, y la única manera es que cada ciudadano asuma esta situación y que cuidemos a nuestras personas susceptibles o vulnerables, que es lo más importante, y nosotros mismos tratar de estar vacunados con las 2 dosis, porque en Venezuela las vacunas que tenemos son de 2 dosis, no es de 1 dosis, y bueno, es otra cuestión, porque la otra cosa que hay que tener muy claro, María Alejandra, es el anuncio de la 3ª dosis o dosis de refuerzo. Es cierto, ya está demostrado que hace falta, pero en Venezuela, que no se ha cubierto el mayor porcentaje de población mayor de 6 años, porque recuerda que ya nosotros empezamos a bajarlo, los grupos etarios, sin haber cubierto lo anterior, pero ya se bajó. El número poblacional a ser vacunado es mayor de lo que se decía en febrero. Y eso quiere decir que tenemos que vacunar a toda esa cantidad de personas, la mayor cantidad posible, y aprovechemos estos días de cierta situación de muy poca la parte laboral. Acérquense a la farmacia, acérquense a los centros de vacunación y completen los esquemas, o comience el esquema aquel que no lo haya hecho. Bueno, de hecho, esta semana el régimen de Nicolás Maduro, el equipo que lo acompaña, anunciaba que en enero se inicia en las jornadas de vacunación con dosis de refuerzo. De hecho, a nuestro país, en teoría, llegaron más de 2 millones de dosis de la vacuna anti-COVID de Sputnik Light. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Creo que medio lo esbocé ya en el anterior momento, en la anterior pregunta. El problema es el siguiente.
el refuerzo y la tercera dosis ya está demostrado científicamente que es necesaria. Y de hecho ya lo hablábamos algunos el año pasado, de que pensábamos que este virus se iba a tener que hacer vacunas con cierta frecuencia de refuerzo, por la misma situación de que él tiene las variantes y todo eso. El problema está en lo siguiente: si tú no has vacunado, no tienes un porcentaje alto de la población vacunado y pasas a la tercera dosis, vas a dedicarte a esa tercera dosis y vas a abandonar, porque esa es la experiencia que hemos tenido con lo que han hecho los voceros oficiales, vas a abandonar el otro porcentaje de población que no ha terminado de vacunarse. Más bien tienes que insistir en vacunar a la mayor cantidad de personas antes de pasar a la tercera dosis, y de pasar a la tercera dosis tienes que hacer como están haciendo muchos países que no lo habían hecho. Se está vacunando con tercera dosis solamente y exclusivamente a el personal sanitario, a las personas de la tercera edad y a las personas mayores de 18 años portadoras de una condición crónica de salud, y que hayan cumplido el esquema de las dosis necesarias según la vacuna que se les colocó. Con esto es la única manera pero hacerlo y cumplirlo, no de repente tomar la decisión y vacunar a personas que tienen el derecho de ese refuerzo, pero no están en ese grupo de personas susceptibles a contraer la enfermedad o al enfermarse tener condiciones crónicas o graves de la misma. Esa es una realidad, y aquí el mensaje a los voceros oficiales, que deben hacer mayor hincapié en vacunación y abrir mayor cantidad de centros de vacunación. Que me recuerda, María Alejandra, ya creo que uno o 2 meses hubo el anuncio que iba a haber vacunas en los centros comerciales, y eso todavía no lo han abierto. Y el centro comercial se debe utilizar porque son sitios de alta afluencia de personas en estas épocas, y eso es una oportunidad valiosísima para extender la vacunación a todos los grupos que tú dices que estás cubriendo con vacunas. El llamado es a no bajar la vacunación normal, y si vas a pasar a tercera dosis, con condiciones estrictas y quizás una orientación muy dura hacia el personal sanitario que vaya a cumplir con eso, de no romper la norma de solamente ese personal que está expuesto o que, pues, si sufre la enfermedad pueda tener condiciones fatales. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en el sector salud en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus. La última vez que hablamos, ya usted adelantaba algo. En ese momento hablábamos de lo ocurrido en el hospital Pérez Carreño, la renuncia masiva de médicos de la terapia intensiva en ese centro asistencial, pero en los últimos días hemos visto otras manifestaciones y protestas exigiendo los mismos temas, producto de los bajos salarios, la falta de dotación de insumos médicos. Yo le ruego permanezca unos minutos más, a regreso quisiera andar en esta situación. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 150 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus, y esto ocurre en momentos en los cuales el sistema de salud en Venezuela está en una situación crítica, como lo ha reconocido Naciones Unidas, por cierto. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Yo le he dejado una inquietud, doctor, sobre las últimas protestas, incluso la decisión de renunciar masivamente en centros de salud venezolanos producto de los bajos salarios, de la falta de insumos. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Como en otras ocasiones habíamos dicho ya, ante la pandemia habíamos tenido una migración importante de personal de salud. A partir de noviembre del año pasado comenzamos a ver otra migración, que era la migración del personal sanitario que se estaba retirando de los centros buscando una alternativa para poder vivir. Eso se ha venido multiplicando y lo más grave es que se continúan las condiciones socioeconómicas paupérrimas para el personal sanitario, donde, por ejemplo, en el salario de un especialista de alto nivel mensual que haga guardias nocturnas no llega a $50 mensuales. Esa realidad, y te pongo el ejemplo de los médicos para que trate de desmentirnos, que nos desmienta con una realidad que tenemos nosotros muy claramente. Eso, más la imposibilidad de poder atender a las personas, a los ciudadanos, de una manera adecuada, con la dignidad necesaria, porque tenemos el conocimiento, tenemos nuestro personal en los establecimientos, pero no tenemos los insumos, no tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico. Incluso mucho personal, y así lo hemos dicho nosotros, paga por ir a trabajar, a cumplir con su trabajo. Con esas condiciones, lo que está ocurriendo, más la destrucción del sistema por poco mantenimiento de equipos, de la infraestructura, ha condicionado unas situaciones terribles en donde la capacidad de respuesta está muy comprometida y no quisiéramos ver en el futuro que nos llegase una ola como ha llegado a otros países, cómo va a ser la respuesta del sector público ante la epidemia. Y aquí hay un punto que tengo que referirme. Hace poco el fiscal general sacó un Twitter, una cosa bastante extraña que quizás por los pelos blancos no entendemos, que los anuncios oficiales se hagan vía redes sociales en vez de hacer el anuncio con la solemnidad necesaria, porque consideramos que tiene la investidura para hacerlo. Cuando él dice que dio instrucciones a que se persiga el cobro ilegal en los hospitales. Le notificamos al fiscal general, por lo menos como hombres y profesionales de salud de Venezuela, que respetamos y apoyamos la Constitución, donde claramente dice que la salud en Venezuela es gratuita. Pero creemos que su análisis de la situación de salud tiene varios vicios que no cubren la realidad. Primero, sería bueno que él investigara también el por qué un ciudadano que se enferme en nuestro país tiene que recurrir a hacerse el 90% de los exámenes y los estudios de imágenes o cualquier otro estudio en el sector privado. ¿Y por qué para poder ingresar a un centro hospitalario tiene que subsidiar esa persona el 85% del material médico que va a ser utilizado en él, así como el 90% de los medicamentos que va a ser utilizado en esa persona, cuando el sistema público debería garantizar que esas personas ingresaran, tuviesen la mejor atención, los suficientes equipos, materiales y medicamentos para ser atendidos? Creo que es muy alegre ese anuncio cuando la realidad la conoce todos los ciudadanos, porque aquí cualquier persona que tiene una emergencia o tiene una condición de salud que lo lleva a tener síntomas y se enferme, sabe que va a ir al hospital, va a ser atendido, pero le van a decir, tiene que hacerse estos estudios, pero en ese hospital no se pueden hacer y te va a tener que recurrir al sector privado.
Entonces, en el mensaje que nosotros como organización y como hombres le sugerimos al fiscal que también investigue las causas de por qué en nuestros establecimientos públicos la salud pública está parcial o casi totalmente privatizada de manera indirecta, porque la gente tiene que hacerse todo y comprar una gran cantidad de los insumos que deberían estar en los hospitales. Es quizás un anuncio fuerte. Perdón que le interrumpa, pero es que tenemos uno de los testimonios del personal de salud que ha salido a la calle a protestar. En este caso es el personal de salud del Hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez Frías del Valle. Vamos a escuchar lo que decían en la calle con carteles sobre lo que usted menciona, la falta de insumos y las condiciones de trabajo en medio de la pandemia de coronavirus, y yo le pediría un comentario. El motivo de esta concentración es que estamos reclamando nuestro derecho a pago. Aparte de eso, estamos reclamando el bono de alimentación. No nos llega bono proteico a nosotros, no nos llega uniformes, no nos llega juguetes para los chamos, el sueldo que nos están pagando a nosotros está por debajo de los $5. ¿Para qué alcanza eso? Absolutamente para nada. Aparte de esto es un hospital triple centinela. No tenemos mucho tiempo de ser hospital triple centinela, los cuales, por ser hospital triple centinela, nosotros merecemos que cada uno de los trabajadores sea merecedor del bono COVID. Entonces, fíjate tú, con ese sueldito que nos pagan de 45 bolívares, ¿qué hacemos? Nada. Entonces nos quitan el sueldo del bono patria, que son $100, que con el que tú más o menos podías remediar algo para tu chamo. ¿Qué vas a hacer ahora sin dinero? Mientras que las mesas de los que están enchufados, porque así hay que decirlo, van a estar full y van a disfrutar a lo grande, mientras que nosotros, los que nos estamos aquí esforzando y exponiendo con este COVID, estamos cobrando miseria. Me motivo a parte de las declaraciones, doctor, yo le pediría un comentario. De esto sí no dice nada, por cierto, esto lo decimos nosotros, el fiscal designado por la constituyente comunal. Lo escuchamos. Bueno, amiga, creo que de repente algunas de las personas que nos estaban escuchando o nos están escuchando y viendo, quizás no creían en las palabras que está diciendo este servidor, porque de repente el pelo blanco y la posición de mi nivel de formación, quizás para algunas personas que todavía tienen esa mala información de que los médicos somos malos, esa información que acabamos de escuchar es claramente una realidad en todos los hospitales del país, en donde tienes un personal que paga por ir a trabajar y cumplir con su deber de proteger y estar ahí presente para atender a cualquier ciudadano, no importando el color que tenga, para ser atendido. Esa es una realidad que nadie va a poder tapar. Y es lamentable y duele mucho porque venimos de un sistema de salud que daba respuesta, no era eficiente, no era lo mejor, pero no teníamos tanta incertidumbre y tanto daño en función de lo que teníamos que hacer. Finalmente, doctor, yo le preguntaría, según cifras de la Federación Médica Venezolana, más de 40.000 médicos han migrado en los últimos años de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Y eso no solamente en la migración de que se han ido, porque eso se paró debido a la epidemia en todos los países, sino que también muchos colegas al graduarse se dan cuenta como especialistas que sitios o posibilidad de poder tener un nivel de vida adecuado no lo consiguen. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es